Mi nombre es Natalie Soto, soy la encargada de comunicación interna en Enel Green Power México. Recibimos un correo de pronto al correo de comunicación en donde había una solicitud bastante particular, le puse mucha atención. Se trataba de un niño que quería y que tenía el sueño de visitar el parque. Mi nombre es Vanessa Galán Rodríguez y tengo 5 años. Como desde los 3 años comenzó a fascinarse por las historias de los molinos de viento, le gustaban primero. Entonces el YouTube te va llevando de los molinos de viento, primero se fascinó por eso, y luego los aerogeneradores, y ahí sí se volvió loco. Todo el día veía de construcción, de cuando giran, cómo giran, de las aspas, cómo se ponen, de los ejes, lo que llevan por dentro, muchos videos, porque uno te lleva a otro, te lleva a otro. Le regalaba yo spinners y no los usaba para jugar, sino que les ponía un palito y ya eran su aerogenerador de spinners, de reguiletes. Lo que le comprara yo lo desarmaba y lo hacía un aerogenerador. Como que me gustan los aerogeneradores. Y siempre he estado, papá, quiero ver un aerogenerador y quiero ver uno. Hice una investigación así de varios días, estar buscando. Y luego se me medio olvidaba y a los 8 días, papá, llámales. Oh, y ahí voy. Y él mismo me dijo, mándales un WhatsApp, me dio la idea y ya yo dije, bueno, un correo. Y además venía con fotos del niño, con manualidades y plastilina y diferentes cosas. Algo muy peculiar que creo que no se ve, o yo en los 6 años que llevo trabajando en la compañía no lo había visto nunca. Y pues tuvimos la gracia que sí nos autorizaron una visita espectacular. La verdad es que mi sueño se hizo realidad. Y nos la hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido estar aquí con Daniel, lo ha disfrutado mucho y es muy grato ver la sorpresa en un niño de 5 años. Estoy muy feliz de estar aquí. Y la verdad es que lo que nos ha explicado él a nosotros sobre los aerogeneradores es impresionante. Es impresionante ver un niño tan pequeño que conozca cuáles son las partes de un aerogenerador, para qué sirven. Cuando sea grande voy a construir un aerogenerador. Ese niño sueña, ese niño tiene pasión por lo que quiera hacer y sabe insistir, sabe ser constante. Me acuerdo cuando yo les llamé por teléfono y dije, esta noticia no se las puedo dar por correo electrónico, les tengo que llamar. Y Daniel empezó a brincar y a gritar y de emoción, y la verdad es que eso no se me va a olvidar nunca tampoco. Cualquiera puede llevar a sus hijos a Disney porque es solo dinero, pero aquí no es dinero, aquí es pasión, o sea, la pasión del niño es lo que lo trajo aquí. Si yo hubiera venido a tocar las puertas, no, es la pasión del niño. Entonces, esa pasión es lo que cualquier papá debe de buscar en sus hijos. Si ves cualquier pasión, tú aliméntalo. Yo no sé si ese niño no lo voy a forzar, ¿verdad?, a que hagas grandes aerogeneradores. A la Mary se le olvida en 2, 3 años, pero este momento no se le olvida en toda la vida.